Buenas noches. Este miércoles y el próximo vamos a ofrecer a ustedes los resultados de una mesa redonda celebrada apenas el lunes sobre el gran desafío de nuestro tiempo. Para nosotros los mexicanos, desde luego, pero para el mundo en general, como lo hemos podido atestiguar en Europa, en los Estados Unidos y en otros lados, el tema, gran tema de la migración internacional. A eso se abocó un seminario de este corte internacional convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica, con el apoyo entusiasta de la Fundación Vidanta. Pudimos grabar esta mesa redonda y ofrecemos a ustedes las imágenes, los verbos, las voces en 2 entregas sucesivas. Muchas gracias. Como anunciamos a través de TV UNAM, vamos a cerrar esta intensa primera jornada del Seminario Internacional Interdisciplinario, Nuevas Visiones y Propuestas de Acción para hacer frente a la crisis migratoria, con un intercambio, mesa redonda le podemos llamar, entre muy destacados y reconocidos participantes de este seminario, cuya primera parte se ha realizado aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en su espléndido auditorio, y continuará mañana martes en el Colegio de México. Están con nosotros la doctora Silvia Yorguli, reconocida socióloga y demógrafa, y actualmente presidenta del Colegio de México. Está también con nosotros, acompañándonos y visitándonos una vez más, el presidente Julio María Sanguinetti. Presidente, bienvenido una vez más. Él ha sido presidente de su patria, la República Oriental del Uruguay, en 2 ocasiones, diputado en 3, senador, periodista de toda su vida y actualmente presidente del jurado del premio que otorga la Fundación Vidanta a los proyectos dedicados a luchar contra la pobreza y abatir la desigualdad. Está también conmigo el embajador de carrera, Arturo Sarucán. Arturo, bienvenido. Arturo fue embajador de nuestro país en los Estados Unidos de América, actualmente es consultor internacional con sede en Washington, D.C. Y está también con nosotros Gustavo Moar. Gustavo, buenas tardes. Gustavo tiene una larga trayectoria de servicio público, fue secretario general en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue subsecretario en Relaciones Exteriores, encargado precisamente de los temas migratorios, aparte de muchas otras actividades de tipo académico y de servicio público. Crisis migratoria, Silvia Yorguli, ¿qué hacer frente a la crisis migratoria? El seminario nos ha congregado, nos ha interesado, angustiado, podría decir que en parte fascinado, pero me parece que para el público más grande de nuestra audiencia en Televisión UNAM, vale la pena explicar, bueno, y por qué ahora, por qué tenemos que hablar de crisis migratoria y buscar nuevas visiones y nuevas formas de acción. ¿Qué ha cambiado todo? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, pues para empezar a abrir la discusión,
A lo largo de esta jornada yo he ido tomando notas de aspectos. Es un reto cuando hay tanta investigación hecha y tanta discusión hecha sobre el tema migratorio, hablar de nuevas visiones y de nuevas propuestas de acción. Y quisiera destacar algunos de los elementos que han salido en la discusión del día de hoy y que responden a la pregunta que hace Rolando Cordera. La primera tiene que ver con las narrativas de la migración. Cuando uno habla desde la visión de política pública o de acción pública, un aspecto fundamental es la forma como se entienden los principios, las ideas y los valores que sustentan la visión sobre la migración. Y nos movemos entre la idea de la migración como un problema. En la inauguración nos decía Rolando que qué tan correcto o adecuado era hablar de una crisis migratoria, que tanto la migración es un problema en sí mismo y que tanto es más bien un proceso en el que participa la humanidad a lo largo de su historia, en el cual nos tenemos que enfocar en la forma de gobernarlo, de ordenarlo, con un enfoque de derechos humanos que son universales, como nos recordaba Susan Hesch, y que más bien tendríamos que pensar en esta parte de orientarnos a generar condiciones favorables para aprovechar las oportunidades que da la migración, frente al contexto que estamos ahora, que es más de reacción, como también nos recordó Susan Hesch. Y creo que de los retos que salen de la discusión a lo largo de esta jornada, pues uno es la congruencia en los discursos, en las diferentes posiciones que tienen los países, en el caso particular de México, la congruencia en los discursos de México como país de emigración, inmigración, de tránsito y de retorno, como país también de recepción de asilo y de refugiados. Y la otra parte, la coherencia, algo que salió también en la discusión, la coherencia entre la narrativa, la declaración de principios y la operación. Y habiendo un desfase entre lo que decíamos, el discurso a lo mejor de México en foros internacionales y lo que pasaba en el ámbito cotidiano. Creo que una de las invitaciones de este foro ha sido a movernos de la crisis, de la idea de la crisis migratoria, potencializar las ventajas de la migración, y creo que ahí en la última mesa se habló con mucha claridad y mucha vehemencia sobre estas ideas conjuntas del apoyo al migrante, pero al mismo tiempo la criminalización del migrante en México, lo cual nos dice que no es un hecho ya dado, sino que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando en esta parte de la visión. Gustavo Moar, hablamos de prioridades, hablamos de emergencias, más emergencia, más prioritaria que cuando tú te encargaste de estos asuntos en relaciones exteriores. Es decir, ¿podemos introducir una métrica para afrontar la cuestión? Buenas tardes, muchas gracias. Estaba yo pensando cuando recibí la invitación, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo empecé a trabajar en este tema hace pues ya casi 25 años, en una de las múltiples crisis con Estados Unidos, cuando el gobernador de California, Pete Wilson, hizo de su campaña de reelección un discurso antimigrante, en donde amenazaba o decía que los mexicanos estábamos invadiendo California, que la frontera era un lugar de riesgo, que ocupábamos los servicios médicos, los servicios de salud, muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, y eso de hecho le valió la reelección a Wilson. Como le valió en gran medida a Trump la reelección su discurso antimigrante. Elección. Toco madera. En fin, elección. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Y qué hemos hecho en México entonces acá? ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Y es nuevo o no es nuevo? Y si abrimos un poco el espectro y la visión y nos vamos a Europa, pues la crisis migratoria y de refugiados ha venido a sacudir la integración de la Unión Europea y la perspectiva de la Unión Europea, y también en Inglaterra fue uno de los temas que impulsó más el electorado a salirse de la Unión Europea. De manera que no es consuelo, pero no estamos solos en este tema. Es un tema global. Es un tema global porque algo está pasando que eso sí tenemos que pensar. ¿Qué está pasando diferente? Yo también preguntaba hace rato a Ernesto Rodríguez si tenemos o no una crisis humanitaria, una crisis migratoria como tal. Todo depende de cómo lo queramos definir. Pero ¿tú qué dirías? O podemos hablar de ambas cosas. Yo diría que hay un factor que, así como en materia comercial, por lo menos a México,
nos agarró desprevenidos el cambio tan brutal que representa Donald Trump en la presidencia. De alguna manera lo mismo nos pasó en el tema migratorio. Nos habíamos acostumbrado a dar por un hecho que somos un país de emigración. Nos habíamos acostumbrado a que Centroamérica y otros nacionales iban a cruzar por México. Nos habíamos acostumbrado a recibir a decenas de miles de guatemaltecos en el sureste de México, en las cafetales, pero no nos empezamos a preparar, ni nunca pensamos que podría venir un cambio tan radical. Y yo lo planteo más como pregunta que como una aseveración. Lo que creo, y no estoy seguro, es si este cambio tan brutal que Trump está impulsando es permanente o va a ser un blip de Trump. ¿Y por qué no escuchamos lo que podría respondernos Arturo Sarucán? Arturo, a la pregunta de Gustavo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que sí estamos ante una crisis sistémica como la que no habíamos visto en el sistema internacional en materia de migrantes, de refugiados y de población internamente desplazada. Es decir, desde la Segunda Guerra no ha habido el número que tenemos de refugiados en el mundo, estamos en más de 50 millones de refugiados, y estoy siendo muy preciso porque uno de los problemas que tenemos, sobre todo en Europa, es que ha habido políticos y líderes en algunos países que de manera muy inescrupulosa han querido borrar la distinción jurídica legal entre refugiados y migrantes, y han querido llamar a todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo una crisis migratoria, y hay que tener enorme cuidado, no hay que caer en el garlito. Ustedes en este auditorio lo tienen muy claro, es decir, quien es un refugiado tiene una serie de derechos con base en una serie de convenciones y tratados internacionales que los migrantes no tienen, y eso obliga a los estados a una serie de acciones que son las que precisamente algunos gobiernos, sobre todo hoy en el centro de Europa, están tratando de evitar. Pero hay una crisis real como la que nunca habíamos tenido. De alguna manera hay una tormenta perfecta en donde una serie de factores estructurales, demográficos, socioeconómicos, del impacto del cambio climático. No hay que olvidar otra vez que muchos de los movimientos, sobre todo que estamos viendo hacia Europa, del África subsahariana, pero también de la zona de Siria, tienen su origen en el impacto de patrones climáticos en producción, por ejemplo, de granos de trigo. Qué bueno que inscribimos nuestra preocupación principal, y gracias a Gustavo y a ti, Arturo, en la globalidad y la globalización como un proceso que, si algo nos ha demostrado, es que no es lineal ni ascendente, sino lleno de curvas y pendientes. El factor humano, que diría Graham Greene, pero en este caso al revés, el factor humano se llama Trump. Trump funciona, es un catalizador, es un precipitador de esto que nos ha congregado aquí a preguntarnos por crisis migratoria, humanitaria, desafío, etcétera. A pesar de que empecé diciendo que tenemos una crisis sistémica como la que no habíamos visto y que era común al continente europeo, al Mediterráneo y a las Américas, también hay diferencias. En Europa hay un verdadero cisma social con relación a los beneficios y al impacto de la migración. Y como dijo Gustavo, lo hemos visto en un sinnúmero de elecciones que se han dado en distintos países europeos. Ha pegado de manera distinta, pero es un hecho que el tema de la inmigración y el término no me gusta, pero la asimilación o la integración de estos migrantes a las sociedades nacionales a los que llegan ha sido realmente un vector de cambio político fundamental. En Estados Unidos, a pesar de Trump, y a este auditorio le va a sonar extraño que voy a decir lo que voy a decir, a pesar de Trump, la mayoría de la sociedad estadounidense sigue favoreciendo paradigmas bastante pro-inmigrantes. ¿Sí? Levante la encuesta quien la levante, de centro, de izquierda, de derecha,
hay un factor depende cómo se formula la pregunta, entre el 68 y el 73% de todos los estadounidenses que dicen lo siguiente: el sistema migratorio estadounidense está roto, no funciona, Estados Unidos se ha beneficiado de la migración y hay que encontrar una vía para legalizar, no es ciudadanía, no es amnistía, pero hay que encontrar una manera para legalizar el estatus de 11 millones, 12 millones de personas que hoy por hoy viven en Estados Unidos. Sí, hoy en la mañana documentos. Jorge Durán nos planteaba la perspectiva de buscar el camino de la legalización como camino principal, yo casi me atrevería a decir que único, ¿no? Si Jorge hablaba si por legalización Jorge entiende ciudadanía, es un petardo. No necesariamente. Si es el que 12 millones de personas tengan algún tipo de estatus migratorio, esa es la ruta. Pero lo que hace Trump muy tóxico en esta coyuntura es un tema que nada tiene que ver con la migración y que tiene todo que ver con el arreglo político y constitucional de la democracia americana. Es decir, este sistema de redistritación en el que ha caído Estados Unidos, tanto entre republicanos como demócratas, en donde se están acomodando sus distritos electorales para que no los rebasen uno de los suyos en el partido, ha generado por lo menos el 30% de los distritos republicanos en donde no hay un solo latino, no hay un solo hispano. Y es ese bloque de representantes republicanos a los que les ha hablado Trump, porque la reforma migratoria, lo que ocurra con refugiados, lo que ocurra con migrantes, los tiene sin cuidado. Presidente Sanguinetti, la mirada tranquila desde el sur, pero con una larga experiencia de país migrante, el Uruguay. ¿Y cómo ve nuestra conversación y nuestra preocupación? Por cierto que nuestra historia es bien distinta, ¿no? ¿Te acuerdas que Darcy Ribeiro, aquel viejo antropólogo brasileño, ¿no?, hablaba de los pueblos testimonios, ¿no? Los que tenían una gran civilización, sufrieron el impacto europeo, ¿no? Caso México. Los nuevos, a Brasil lo consideraba un pueblo nuevo, porque era una mezcla de cosas muy opuestas y distintas, ¿no? Y el fenómeno esclavitud fue dominante allí. Y luego hablaba de los pueblos de trasplante, que éramos los del cono sur del Río de la Plata, donde las poblaciones indígenas más originales eran muy escasas, en general con un muy escaso nivel de desarrollo cultural. De modo que nuestras sociedades fueron sociedades trasplantadas. Es más, yo diría que en la mitad del siglo XIX se produce una transformación cualitativa en las sociedades del Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, un cambio cualitativo, en que la vieja población criolla recibe, y que era muy escasa, recibe el aluvión formidable de italianos, españoles, judíos, valdenses, armenios, todo aquello, que es lo que configura la sociedad rioplatense, ¿no? Nuestro amigo se llama Russell, viene de algunos ingleses, ¿no? ¿Verdad? Yo, Sanguinetti, mi señora Canesa, ¿no? Venimos de la Liguria, ¿no? Y tenemos el inmigrante relativamente cerca. Desgraciadamente, en los últimos años pasamos a ser un país de migración, se fue mucha gente en los años, digamos, 70, entre la situación económica y la violencia política, y luego la dictadura se generó una gran emigración, y hoy la emigración paró y volvemos a tener inmigración fundamentalmente de Venezuela y de países en los cuales están ocurriendo esas cosas. Pero a mí me parece que el tema migración lo debemos enfocar en un sentido muy amplio. Por eso la palabra crisis a mí me molesta, porque creo que el tema de las migraciones es eterno, histórico, permanente. Es decir, parafraseando a don Carlos Marx, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones humanas.
desde que salimos del África rumbo al norte y al noreste y fuimos perdiendo la melanina y quedándonos cada vez más blancos y con las narices más angostas mientras caminábamos hacia el este hasta nuestros días. O sea que es un fenómeno universal, permanente. Todas nuestras sociedades se han configurado en torno a procesos migratorios, todos siempre sí conflictivos y todos que fueron teniendo situaciones y soluciones diversas. Yo oí hablar con mucho optimismo, y me alegraba, de los que hablaban de que las ciudades son la respuesta más positiva en Estados Unidos. Es decir, aquellos que conviven con la inmigración, aquellos que han encontrado el lado positivo y a los cuales la inmigración termina siendo una necesidad. Y yo pensaba en el Imperio Romano, ¿no?, que fue la más grande construcción política de todos los tiempos y que este tema recorre toda su historia. Por supuesto ya venía de Grecia y del Asia Menor, que se habían ido formando en torno a migraciones, ¿no? Pero también hicieron sus muros frente a los bárbaros, ¿no? También tuvieron sus muros, pero el que más tuvo muros fue China, sin embargo, que todavía hoy reverencia a la muralla china como como su identidad. Y revela muchas cosas, entre otras el carácter pacífico de la Revolución China. Porque el que hace muralla es porque quiere defenderse de algo, ¿no, verdad? Mientras que los japoneses y los coreanos eran guerreros, como lo acreditan todos los días, los chinos no lo eran, ¿no? Es la única civilización sin Dios de la guerra. Pero en los romanos se les fue planteando el tema en la medida que fueron avanzando. Ya lo habían vivido los griegos, ¿no? Y de ahí nace la primera expresión de lo que es el choque, de la semilla del choque de la inmigración, que es la palabra bárbaros. La palabra bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Bueno, los que estaban del otro lado de la frontera, la verdad. Para los del siglo, digamos, VI de Atenas, los macedonios eran los bárbaros, ¿no? Y de ahí vino el más grande de sus reyes y de sus gobernantes. Bueno, dejemos por arriba a Pericles, pero Alejandro, ¿no?, que era un macedonio, y había sido bárbaro. Y en Roma pasó lo mismo, es decir, al principio las grandes resistencias, luego esos llamados bárbaros empezaron a ocupar los lugares que no querían más ocupar los romanos, como ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Que primero eran los empleos más complejos, las tareas más difíciles, las de más baja calidad, hasta que fueron ocurriendo las otras. El Imperio Romano, que se basó en una formidable organización jurídica, una extraordinaria organización administrativa, una extraordinaria organización fiscal y un guerrero y un ejército al servicio de todo eso, ¿qué le fue pasando? Que cuando los romanos ya por su desarrollo no querían ser soldados, empezaron a ser soldados los bárbaros. Y un día llegó a ocurrir, ya luego de los Augustos, de que empezaron los generales bárbaros, ¿no?, que llegaron a las más altas, del mismo modo que los propios romanos traían también sus inmigraciones. Con esta disquisición que parece un poco congelada en el tiempo, creo que no lo es, porque creo que estamos viviendo ese tipo de procesos y que inevitablemente va dando respuestas. El emperador Augusto tuvo que tomar medidas favorables para ir incorporando a la inmigración. Primero había que incorporar los italianos, ¿no?, que no eran romanos, ¿no? Mario fue el primero. Y ahí fue hijo también de nuevas normas para incorporarlos. Augusto hace lo mismo. Y Caracalla, que siempre lo recordamos por las termas, lo deberíamos recordar porque es el que le da la ciudadanía a todos, a todos. Esa es una historia que le permite a usted ver con relativa tranquilidad. Yo sin embargo diría, junto a esta historia, que es larga, densa, nosotros, mexicanos, centroamericanos, enfrentamos un añadido que se llama histeria, que es la que está provocando el presidente Trump, o a partir de la cual el presidente Trump actúa y amenaza con actuar, como nos han dicho. ¿Tú qué dirías, Arturo? ¿Cómo aspirar?
También pasó en Roma, había los demagogos romanos en contra Bueno, de ¿cómo- todos estos que venían detrás. ¿Cómo incorporar esta larga visión histórica a nuestra coyuntura, no dominada necesariamente por la historia, sino pues, por la irritación, por la ira incluso? Aquí corro el peligro de discrepar ligeramente con un exmandatario latinoamericano, entonces trataré de ser lo más cuidadoso posible, pero yo creo que sí hay una... Provoque nomás que vamos a despertar al auditorio. Si estamos hablando de migración, estoy completamente de acuerdo con el presidente, que efectivamente la historia de la gran mayoría de las naciones es producto de olas de migración y que efectivamente los ciclos que han impactado estos procesos tienden a generalmente a integrar, a asumir, pero la gran crisis que tenemos hoy en materia de refugiados no tiene paralelo. Refugiados, no tiene paralelo, porque no solo es los números son, y esos 56 millones de personas no incluye a los migrantes. Esto es gentes que están huyendo de la violencia. Y la razón por la cual considero que esta es una crisis profunda es porque se está dando con el colapso institucional de muchos estados-nación, con un vacío geopolítico en el sistema internacional del siglo XXI, con un país que hasta hace poco era, nos guste, no nos guste, tengamos críticas o no, Estados Unidos servía de baluarte de una serie de valores y reglas de un sistema internacional que mal que bien funcionaba. Hoy ese país ha anunciado que no tiene el menor interés en jugar o en seguir jugando ese papel. Y es lo que explica que este hombre que tenemos como presidente al norte de México esté cada día desechando y descartando acuerdos a diestra y a siniestra, en cambio climático, en temas comerciales, en temas de seguridad, etc. Y junto con esto tenemos países retadores al statu quo del sistema internacional que están buscando aprovechar los vacíos para expandir sus intereses, sus zonas de influencia. Y es en este contexto que tenemos 50 y pico millones de desplazados por violencia y refugiados.